Hola, buenos días amigos nogaleros. Estamos en un nuevo capítulo de podcast y hoy junto a Gustavo Mendoza, nuestro colaborador, amigo de EasyNat Tecnología, vamos a entrevistar al señor Gamaliel Lemus. Gamaliel, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Hola Gustavo. Hola Jessica, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, qué bueno verte. Igualmente. Oye Gamaliel, consulta. La primera pregunta clásica de nuestros capítulos. ¿Cómo llegaste a las nueces? Cuando le preguntas a alguien de mi edad, va a ser una larga historia. Pero básicamente yo me crié en el campo. Había un nogal en mi casa que nos daba sustento por algún tiempo, no solamente comiendo nueces, sino que mi padre las iba a vender a Santiago. Era toda una época. Yo estudié agronomía y me especialicé en fruticultura y yo hice mi tesis en Duraznero. Pero haciendo mi tesis en Duraznero, en la zona de Aconcagua, fui interpelado por un nogalero tradicional de Calle Larga, don Carlos Rivacoa. Y nos preguntó, a mí y a mi compañero de tesis, qué posibilidad había de evaluar un producto que había recién desarrollado California para acelerar el proceso de la apertura del pelón. Por lo tanto, yo siendo estudiante, haciendo mi tesis en Duraznero, hice mi primer ensayo en Nogal, en Calle Larga, región, en la región de Valparaíso, y desde ahí no dejé nunca de trabajar en Nogal. Mi primera publicación científica en agricultura técnica fue el resultado de ese experimento. Así comencé. Así comenzaste. Buenísimo. ¿Y cuáles eran las variedades que en esa época eran más? No había variedades. No había variedades. Nosotros teníamos en Chile, en aquella época, estoy hablando de fines de los 70, del orden de 4.000 hectáreas, de plantas todas de semilla. Había un colega, un profesor, que se dedicó a buscar en esas 4.000 hectáreas selecciones que él quería constituir en variedades. Fue un esfuerzo muy interesante y que lamentablemente no resultó porque los estándares del mejoramiento genético californiano principalmente eran muy superiores al material genético que estaba en Chile, donde teníamos tipo Paine, tipo Franquet, Claro. tipo Mayet. La historia ustedes la deben conocer. En algún momento el Ministerio de Agricultura llevó a la Quinta Normal de Agricultura, que era el patio de la Escuela de Agronomía de aquella época en la Universidad de Chile, plantas injertadas desde California. Y los viveristas chilenos recogían las nueces de cada una de esas plantas y ellos decían, yo tengo la variedad Paine, pero en realidad eran nueces propagadas sexualmente, eran plántulas, Claro. que eran hijas de Paine con toda la variabilidad genética. Y eso era el material que había en Chile. Y que después no las reinjertaban. O sea, la injertación comenzó en Chile a fines de los 70. De hecho, permítanme decirles que yo fui el primer viverista en Chile de plantas injertadas, en línea Los Tilos, y las primeras plantas fueron producidas el año 83. Era el vivero más grande de Chile de plantas injertadas, 640 plantas. Claro, que hoy día no, es poquito. Oye, y ese primer vivero, ¿qué variedades son las que primero quisieron injertar? Eso también es súper interesante porque la historia dice que los avesados, los primeros productores de avanzada, importaban las plantas en el verano nuestro, en el mes de junio, julio, por barco, plantas injertadas de viveros californianos. Entonces, claro. ¿qué es lo que había en Chile en ese momento? Estaba principalmente Ser, Chico, Hartley, las variedades que en aquella época eran importantes en California. Y nosotros quedamos muy impresionados con Ser, porque unas nueces grandes, una nuez muy llena, llenaba todo el gusto de la época. Pensemos que antes de eso, la exportación chilena era de nueces de semillas irregulares, de muy mala calidad, con problemas incluso de sanidad, que tenía mercados que eran mercados amarrados. Era Argentina y Brasil. Argentina y Brasil no podían importar nueces californianas porque rompían el tratado de la ALALC, del convenio que había la Asociación Latinoamericana de Comercio, no me acuerdo cuál era la sigla exacta,
Pero nosotros teníamos, habían dos exportadores, ustedes lo tienen que haber escuchado nombrar, David el Curto y Siraquián Sarraf, exportaban las pocas nueces que había, uno a Buenos Aires, los otros a San Pablo, y eso era el negocio. Y nosotros aparecimos con plantas de ser homogéneas, injertadas, que cambió el curso de la historia del nogal. Ese fue el punto de inflexión del desarrollo del nogal. Y en esa época, ¿cuáles eran los principales desafíos que habían, sobre todo cuando se empezó ya a plantar la variedad ser de manera más importante? Bueno, el primer desafío era tener volumen de material propagado vegetativamente para tener homogeneidad. Pero hasta hace muy poco, uno de los problemas más serios que tenía la industria era Phytophthora. Yeah. Nosotros teníamos mucha pérdida por problemas sanitarios y siempre se destacó Phytophthora como uno de los más severos. No obstante, también tuvimos que ajustar la tecnología en todos los aspectos sanitarios. Es decir, bajar de 10% de polilla a 0% de polilla fue todo un proceso. Y así sucesivamente. Teníamos problemas de arañitas. Si ustedes vieran las fotos que había en esa época de la cosecha, que se hacía con varas de coligüe, estábamos en el mes de marzo, principios de abril, con unas plantas desnudas de hojas, en una alfombra de hojas amarillas, café en el piso, y entre medio la gente recogiendo las nueces que caían con el apaleo. En un proceso de cosecha que podía durar un mes o un mes y medio, y en un concepto de secado al sol. Claro. Un secado en los techos, un secado en una bodega infecta donde había que correr los ratones. Perdonen que lo esté diciendo así, pero era la realidad. Era el negocio de esa época. Y en esa época me imagino que el precio tampoco había sido muy interesante. No, era muy bueno. Cuando nosotros partimos con las nueces injertadas, nos pagaban el retorno productor $1. Y eso era una maravilla. Claro, bueno, $1 hoy día para nosotros sería un total fracaso, pero en esa época me imagino que era totalmente distinto. Era un negociazo. Y con costos totalmente distintos también. Precisamente. ¿Tiene recuerdos de cuando, o en el fondo, cuando partió la variedad Chandler a ser importante en Chile? Bueno, la historia es la siguiente. Nosotros teníamos un productor, don Carlos Brown, que tenía un convenio con la Universidad de California y tenía la exclusividad del material de Chandler. Perfecto. Y partimos nosotros hacia fines de los 80, principios de los 90, masificando Chandler, mucho después de lo que lo hizo Argentina. Que en Argentina entró Chandler, incluso con otro nombre, en fin, pero se consolidaron los primeros huertos primero en Mendoza, en La Rioja, en Catamarca, antes que en Chile. Nosotros partimos, yo diría, por ahí, podríamos decir que al principio de los 90, Chandler empezó a propagarse en forma regular hasta que se liberó la patente o los derechos del ostentor. Y de ahí Chandler todavía no ha parado y no va a parar, parece, los próximos años. Tratan los gringos de sacar variedades nuevas, pero no... Es súper interesante porque los no 2 o 3 esfuerzos de nuevas variedades no han podido superar a Chandler. Claro. Y no existe todavía, hasta donde yo entiendo, una comillas Chandler temprana, que es el sueño de los americanos. Y de cualquier... y de nosotros para el sur. De nosotros para el sur, imagínense. Recién nombró uno de los principales problemas de la Phytophthora, ¿cierto? Que es un problema que todavía sigue molestando. Quizás en esa época fue un poco más porque los riegos eran por botado, había otro tipo de cultura alrededor de las nueces. Hoy día hay muchas cosas que han ido cambiando, se han ido mejorando, pero la Phytophthora todavía sigue siendo un problema importante. Metiendo más un poco en la parte más técnica, con respecto a la Phytophthora, ¿cómo ha visto usted la evolución en Chile de esta enfermedad que es dentro de todo la más importante en los nogales? Bueno, yo diría que hay puntos que hay que destacar, momentos que hay que destacar. En primer lugar, la situación como les digo, de los inicios de mi desarrollo en el nogal. La Phytophthora era una plaga muy seria y el primer esfuerzo fue tratar de manejar los riegos. Entonces el cambio de riegos superficiales por riegos mecanizados
en la instalación del gotero y todo eso, ayudó mucho a poder controlar un poco la relación aire-agua que tienen las raíces, uno de los factores que están haciendo incrementar Phytophthora cuando se aplica en mala forma. Ahí bajó un poco el problema. Ya, perfecto. Después tenemos la época de los productos químicos que se vendían como fungicidas sin ser fungicidas, pero como estimulantes de raíces para paliar un poco el daño de Phytophthora en la planta. Y yo diría que el tercer punto y el más sorprendente, el más llamativo, es la introducción de portainjertos tolerantes o resistentes que hoy día le están dando un nuevo cariz a la industria. Y Phytophthora está dejando de ser el problema número uno para poder tener una nocicultura mucho más controlada desde el punto de vista sanitario, porque la experiencia que tenemos, que no son muchos años, pero lo que estamos viendo en el día a día, es que los portainjertos nos están solucionando una muy buena parte del problema Phytophthora. No, sí, totalmente de acuerdo. Hemos podido plantar en lugares que antes quizás no podíamos plantar, también han abierto un poco más los tipos de suelo que podemos plantar hoy día. Por otro lado, lo que le quería preguntar, ¿cómo es su historia con los kilos, con los rendimientos? Porque claro, hoy día la gente habla de 8.000, 9.000 kilos y qué sé yo, que esos son a eso tenemos que llegar, pero me imagino que en una época no se sacaban ni 1.000. Claro, es muy probable que en la época, que las grandes producciones de la época del nogal de semilla en Chile, las grandes producciones eran del orden de las 2 toneladas por hectárea. Claro. El solo hecho de la injertación nos hizo un salto cualitativo muy significativo. Pasamos, sin más tecnología que el solo hecho de injertar, a duplicar el promedio de producción. Y lo que ha venido después, sin duda, ha sido la incorporación de tecnología que en Chile curiosamente se ha manejado muy bien. Y estamos hoy día con que los que están produciendo 7 toneladas de Chandler por hectárea están pensando por qué no subo mi promedio a 10. Y yo diría que hay quienes, ¿y por qué están pensando eso? Porque ven que hay ejemplos, que hay situaciones donde 10, 11 toneladas por hectárea no es tan raro. Así es que yo diría que todavía queda por saber cuánto podemos producir, qué tecnología tenemos que hacer para modificar un poquito más el árbol para tener una mayor producción, pero los productores de punta van a tener probablemente un 15, un 20% más de producción en los próximos 5 años, en la próxima década, sin falta. Bueno, lo que hemos visto nosotros es que hay zonas también que favorecen mucho por clima y suelo, que tienen una ventaja para producir la Chandler. Y eso, en esos campos generalmente podemos obtener mayores kilos que los que están en un suelo más marginal, con un clima más complicado. Eso también ayuda bastante, pero de todas maneras las tecnologías asociadas, que yo sé que usted las comenzó, que es la poda y la fertilización, de manera más contundente, han ayudado un montón también no solo para tener hartos kilos, sino que también para la calidad de esos kilos, que hoy día es lo más importante. Antiguamente no era tan importante la calidad, pero hoy día si no tenemos calidad, estamos bien sonados. En esa línea, ¿qué cree usted que son como las tecnologías y los avances que podemos enfocarnos para el tema de la calidad? Pensando solamente en calidad más que en kilos. Bueno, yo diría que lo que tú dijiste es muy cierto. Yo cuando estudié en la universidad me enseñaron que el nogal no se debe podar. Entre paréntesis también me enseñaron que el palto no se puede podar, la historia podría ser muy larga, pero digamos que a mí me tocó vivir la experiencia de podar el nogal y sin seguir las normas californianas. Eso fue una cosa muy rara. Yo tuve incluso problemas en mi trabajo por la tosudez que estaba poniendo en hacer algunas cosas. Y lo que podemos decir ahora, que en Chile el nogal se poda muy eficientemente. Hemos acercado un árbol que en su naturaleza es un árbol de un bosque, lo hemos puesto en un huerto. Hemos hecho más parecido el nogal a un manzano que a un alerce, y ese tipo de cambio ha sido producto de la generación que nos ha tocado vivir y que hoy día la posta está en todos los especialistas que están en el campo haciendo trabajos
muy significativo en tanto poda, pero la poda no puede ser sola, sino que es densidad y poda. Claro. Entonces nosotros le cambiamos la mano y yo he tenido la fortuna de tener de visita especialistas californianos, muy incrédulos, que cuando ven los campos chilenos se sorprenden del manejo que tenemos. Y eso probablemente ustedes también lo habrán visto con las visitas que han tenido, porque en California había una rigidez en los años 90, en los 2000, una rigidez de manejo que nosotros la rompimos. Y el resultado ha sido, yo diría, bastante favorable. Respecto a la situación climática, también hay una cosa que hay que destacar. Tradicionalmente, el nogal se cultivó en las regiones centrales de Chile, en el Valle Central, alrededor de la carretera 5 Sur, 5 Norte. Y de repente, cuando se exploró condiciones climáticas con efecto marino, nos encontramos que el nogal estaba mucho más feliz. Entonces, la cultura de los años 70, que decía que el nogal no había que regarlo porque no importaba, que no se moría, que no había que cosecharlo porque las nueces se caen solas, no había nada que hacer. Cuando le ponemos una condición climática mejor que la torridez del verano del Valle Central, y lo ponemos en un veranito un poquito más templado, con efecto del clima marítimo, nos encontramos con otro negocio, nos encontramos con otra productividad, e incluso nos encontramos con otra calidad. Entonces, esa exploración todavía ha de completarse, porque deben haber rincones, deben haber sectores muy interesantes para el nogal en Chile todavía. No, estamos de acuerdo que el nogal, tratándolo bien, responde. Dándole condiciones ambientales mejores, responde y responde súper bien. Un tema que lo conversamos un poco antes de partir, es el tema de la calidad de las nueces en Chile. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es su opinión en el fondo de cómo ha ido? Hemos crecido mucho en volumen, pero hemos logrado mantener la calidad de esas nueces. Es un tema súper importante que creo que merece conversarlo y ver en el fondo esto es como un poco para dónde vamos a apuntar a futuro nuestra industria. Claro, no, vale la pena conversarlo porque nosotros cuando partimos haciendo un cierto volumen, que fuimos y llegamos a Europa, y que las estadísticas mostraban que nos compraban nueces no solamente los españoles, sino que también los suizos, los alemanes. Había una cosa que era muy significativa. El tema de la calidad era por dos razones. Una de ellas, la contratación. Nosotros estábamos cosechando en marzo-abril. El gran consumo en el mundo es para la Navidad, en el caso del hemisferio occidental. Llegábamos con una nuez, comillas, fresca. Si habíamos logrado tener el color que tiene Chandler, si habíamos logrado una sanidad impecable, si estamos permitiéndole al público consumidor tener una nuez cosechada en abril para consumirla en el mes de diciembre, era una mucho mejor situación que la que tenía Francia o Estados Unidos, que estaban en la estación en que cosechando en septiembre, en octubre, no alcanzaban a llegar a los anaqueles con fruta tan fresca como la chilena. Ese fue un punto que los comercializadores europeos lo notaron y empezaron a reconocer la calidad de la nuez chilena. Evidentemente, la industria creció. Tenemos una superficie que no nos imaginamos nunca en los años 80 que íbamos a tener de nogales. No pensábamos que iba a ser la segunda o tercera superficie frutal más plantada en Chile. Y esto nos diversifica, pero también nos disipa la condición del control de la calidad. Y estamos viendo el aumento del volumen de oferta de nueces que no cumplen los requisitos de la imagen que se creó el consumidor de la nuez chilena. Yo diría que en esto no solamente los productores y los comercializadores, sino que también los cuerpos técnicos deben hacerse cargo de la imagen país. Es súper complicado porque la historia de la fruticultura chilena siempre ha sido matar la gallina a los huevos de oro, tratando de vender el máximo de volumen sin respetar la calidad, por, comillas, la picardía criolla. Yo sé que es desagradable decir esto, pero si no lo enfrentamos con responsabilidad,
estamos jugando los destinos de una industria que tiene que mantenerse y tiene que consolidarse. Cuando salió la nuez china, por razones políticas, salió la nuez china de la presión de la comercialización europea, Chile se enseñoreó con una fruta de calidad. Hoy día vuelven los chinos a poner su propia fruta en Europa y no se nota la diferencia entre la calidad de la nuez china y la nuez chilena. Y eso no es tanto mérito de los chinos como irresponsabilidad, permítanme la expresión, de la comercialización de la fruta chilena. Bueno, ahí nos fuimos de reto entonces, pero está bien. Creo que algo que es importante plantearlo para ver cómo lo vamos solucionando y mejorando en el futuro. Y dentro de eso estarían los desafíos. ¿Qué cree que para ustedes son, y ya para ir cerrando un poco, cuál cree que son los desafíos que tenemos como industria en esta línea de lo que estamos hablando recién, pero técnicamente en el campo? ¿Qué cree que son las cosas que deberíamos como industria ir mejorando? Mira, yo creo que siempre van a haber desafíos. Hoy día estamos viviendo la crisis de las nuevas enfermedades, que el desafío consiste en aprender a conocerlas, a controlarlas, a mitigarlas, lo que sea necesario, y siempre tener una punta de lanza tecnológica para estar atajando los problemas que se presentan, que no sabemos cuáles son, pero a mí me sorprende que hoy día tengamos un déficit muy significativo de laboratorios que apoyen nuestros análisis, de especialistas que estén trabajando en investigación-desarrollo, porque esta es una industria que no es chica, que es súper importante, pero ahí veo una debilidad que nosotros como industria quisimos crear, quisimos formar, pero que se ha diluido por los avatares de la economía, por los avatares del negocio, pero se necesita, y eso para mí es un tremendo desafío. Hay otros desafíos que son un poquito más etéreos, más complicados de analizar, pero uno de los grandes desafíos que tenemos es tratar de entender por qué hay huertos o hay situaciones donde tenemos una producción de flores femeninas en racimos, 3, 4, 5. ¿Y por qué hay otros sectores donde hay 0, 1 o 2? ¿Por qué hay años que un huerto tiene 3, 4, 5 nueces por terminal y al año siguiente tiene 1 o 2? El conocer esa mecánica es investigación, es conocer a fondo un tema fisiológico, un tema funcional, que no lo estamos abordando. Y tampoco, como no lo abordan los grandes países productores, no tenemos información. Pero si alguien quisiese ser el Einstein del sistema, tiene que meterse en esa pregunta. ¿Por qué de repente yo tengo una ramita que tiene 5 nueces colgando y le saqué una foto porque era maravillosa y no la veo más hasta 7 años después? Excelente. No, eso en realidad está súper interesante. Es algo que sí, que siempre nos hemos cuestionado, pero de repente siempre cuando hay algo de ese estilo, bueno, es el clima, decimos, pero claro, pero quizás puede ser, por supuesto que hay algo de clima, pero quizás hay algo de manejo también que se puede ir mejorando, de todas maneras. Don Gamaliel, excelente entrevista. Jessica quiere preguntarle la última. Gamaliel, sabemos que ya estuviste muchos años como investigador en línea, agradecemos tu trabajo ahí, hicimos varios estudios juntos en algún minuto, los patrones clonales, como tú decías, después el establecimiento de los patrones, tanto en Rengo como en Ovalle. Pero cuéntanos ahora, ¿en qué está Gamaliel? ¿Qué viene para Gamaliel Lemos? Bueno, yo estoy retirado, jubilado de INEA, y estoy con algunas actividades de asesorías y disfrutando mucho estas invitaciones como las que ustedes me han hecho para poder mantenerme al día con la situación de la industria. Eso es lo que estoy haciendo y eso es lo que pretendo seguir haciendo mientras me acompañe la salud. Sí, te va a acompañar, te vamos a tener por mucho tiempo y si no, te vamos a ir a buscar donde sea. Sí, no, al final nosotros con la Jessica cuando empezamos con esto de los podcasts, dijimos, bueno, ¿a quién queremos entrevistar? Y Gamaliel fue de los primeros que se nos vino a la cabeza por tu historia con las nueces, por todo lo que haya aportado. Entonces, felices de estar acá contigo y esperamos verte pronto nuevamente. Muchas gracias. Realmente he disfrutado este momento, así que encantado. Y cualquier cosa, disponible. Muchísimas gracias.
Ya pues amigos del Nogalero, hemos terminado un nuevo capítulo. Los vamos a dejar prontamente con noticias de nuestro nuevo entrevistado. Agradecemos nuevamente a Gamaliel. Gustavo, un placer como siempre verte y escucharte, así que nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias.